Hemos estado hablando de vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Y hemos visto, hermano querido, cómo Dios, dice la Biblia, que de tal manera nos amó, que dio a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, para que en él crea no se pierda, más tenga. Ciertamente tiene que ser poderoso el concepto de vida eterna, para que Dios haya dado lo mejor que tenía, para que la palabra se encarnara, para que viniera aquí a sufrir muerte y muerte de cruz, para que pasara un Getsemaní, para que pasara un Calvario, para que luego resucitara el tercer día, para que manifestara la más grande historia de salvación que ha registrado los anales del hombre conforme lo conocemos hoy día. Un concepto poderoso, un concepto que hemos visto que muchas veces es soslayado o no apreciado, de tal forma que podamos dar lo necesario para dejar de escuchar palabras huecas, filosofías vacías, y empezar a escuchar y hacer, empezar a escuchar y dejarnos motivar e inspirar para hacer esa palabra de vida eterna. Los miércoles hemos estado hablando de lo que es tener un carácter fuerte, de lo que es tener, ¿verdad? Nosotros poder ser contracultura y hablar esas palabras de vida eterna en medio de un sitio. Y yo les invito a que venga, a que se nutra, porque esos mensajes poderosos que Dios está haciendo. Pero hoy yo quiero hablar de un mensaje que ocupa mi corazón grandemente, porque una cosa es saber, ¿verdad?, lo poderoso de seguir una vida, una palabra eterna. Otra cosa es identificar con qué estamos contando verdaderamente, como hicimos el domingo pasado cuando hablamos deja de contar. Y otra cosa es en qué nos vamos a ocupar. Hoy Dios quiere que tú te ocupes en algo, que te ocupes en las cosas correctas. En este día, hermano querido, yo pretendo hacer tres cosas. Pretendo sanar su valor. Dios pretende con esta palabra sanar su valor, con esta palabra confrontar nuestras ansiedades y reposicionarnos nuestro enfoque a lo eterno para que podamos vivir una vida en abundancia. ¿Cuántos les interesa ese tema en esta mañana? Claro. Y quisiera comenzar hablándole de tres historias distintas, tres momentos que nos podemos relacionar, ¿verdad? Porque usted y yo miramos la palabra de Dios como hacía Jesús. Él hablaba de forma sencilla, de forma clara. Cuando enseñaba la palabra, decía, el sembrador salió a sembrar, sembró en este tipo de tierra y esta cosa, esto fue lo que ocurrió como resultado. Y no traía teologías difíciles, sino conceptos fáciles de entender. Y hoy pretendemos hacer eso. Una de esas historias, yo le pido que usted imagine un momento a un hombre que vive en un hotel. ¿Cuántos han estado en un hotel? Te bendecimos a ti que nos estás viendo en esta hora. Y sabemos que tú también has estado en un hotel en algún momento. Usted sabe que está en un hotel, usted llega y se va después de un cierto específico tiempo, ¿verdad que sí? Y este hombre llega a un hotel y vive ahí unos días, ¿verdad? El hotel es hermoso, es cómodo, es elegante, un sitio chévere. Pero este caballero comienza a actuar como si ese hotel fuera su casa permanente, como si él viviera allí permanentemente. Y empieza a hacer cosas curiosas. Empieza a romper paredes, quiere rediseñar los cuartos, quiere cambiar la estructura del edificio, quiere comprar muebles permanentemente, quiere cambiar aquel lugar donde él llegó para quedarse un tiempo corto, ¿verdad que sí? Hasta alguien le dice, el gerente del local le dice, señor, usted solo estará aquí 2 noches. Usted no puede pretender cambiar paredes, rediseñar cuartos, cambiar estructura de edificio y mucho menos cambiar los muebles. Usted solamente está aquí por 2 noches. De repente todo cambia ante la vida de este caballero. Porque cuando uno entiende que algo es temporal, deja de vivir como si fuera eterno. Cuando tú entiendes que algo es temporal, deja de vivir como si fuera eterno. Cuando él entendió que iba a estar por parte de Dios solamente, él entendía que no podía hacer cambios como si fuera eternamente que vivía allí. Ahora escuche esto. Muchas personas viven en este mundo
como si fuera su destino final, cuando su realidad y en realidad es solo una estación temporal. Esto es una estación temporal donde vivimos. Pero Jesús dijo algo muy claro, con unas palabras de vida eterna. Él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dígale a su vecino, no vivas para lo temporal. Ocúpate de lo eterno. Ocupémonos de lo eterno. Interesante la historia del hombre del hotel. Pero Dios hoy nos regala dos historias más para ilustrar este concepto, para que usted y yo lo podamos ver de forma clara en nuestra vida. Y es la historia de alguien que yo sé que usted estudió en su curso de historia universal, de un hombre que se llamó Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un conquistador extraordinario. Si usted lo busca en Google, lo busca en internet o inclusive, ¿verdad? Usted va a ver que él conquistó casi todo el mundo conocido en la época donde él vivió. Era un conquistador excelente. Él hacía conquistas que no hacía nadie. Él tenía muchas historias poderosas. Pero todo nos llega el día de nuestra muerte. Todo nos llega el día donde tenemos que presentarnos ante el Padre, donde dejamos de tener, ¿verdad?, esta vida terrenal. Y hay una historia muy conocida sobre Alejandro Magno, uno de los conquistadores, como dije, más grandes de la historia. Cuando él estaba muriendo, diga conmigo muriendo, sí, porque nos va a tocar, ¿verdad que sí? Él pidió tres cosas muy extrañas para su funeral. Pidió tres cositas. Lo primero que él pidió fue que su ataúd fuera llevado por sus médicos. Imagínense, que su ataúd fuera llevado por sus propios médicos. Lo segundo que él pidió fue que el camino hacia la tumba fuera cubierto con oro y tesoros alrededor del camino donde él iba a estar, iban a ser llevados su ataúd, que fuera cubierta con oro y tesoros. Y lo más extraño de todo eso, lo más extraño fue que él pidió que sus manos quedaran fuera del ataúd. E inclusive, históricamente, sus manos quedaron fuera del ataúd mientras él iba sido llevado al campo santo donde lo iban a enterrar. Cuando le preguntaron a Alejandro Magno por qué quería esas tres cosas, porque quería que su ataúd fuera llevado por los médicos, que en el camino de la tumba hubiera riquezas y que sus manos estuvieran fuera del ataúd, él respondió lo siguiente: que los médicos llevaran el ataúd para mostrar que nadie puede evitar la muerte. Ni los médicos, ni nadie. Sus propios médicos llevaron su ataúd. La segunda razón fue que él quería que el oro estuviera en el camino para mostrar que las riquezas se quedan en la tierra. Que por más que él conquistó, que fueron riquezas trillonarias posiblemente en este día, se iban a quedar en la tierra y él iba a ir solo a ese camposanto. Y que sus manos estuvieran fuera del ataúd para mostrar que el hombre se va del mundo con las manos vacías. Nos vamos con las manos vacías. Llegamos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. Pero Jesús dijo algo más profundo al respecto de este tema, porque tú y yo tenemos una palabra de vida eterna. Él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero él no le puso tiempo, dijo que serán añadidas en nuestra vida. Es decir, dígale a su vecino, invierte tu vida en lo único que no se queda en la tierra, en lo eterno. Ocúpate de lo eterno. El tercer mensaje, la tercera historia, que para mí también fue muy especial, fue algo que un poco también nos enseñó el hermano, el pastor Miles Monroe, a quien conocimos personalmente. Pero esto lo estamos viendo de otro punto de vista. Y habla de el hombre más rico del cementerio. Miles Monroe decía que nos fuéramos pelados para el cementerio. Que teníamos que hacer todas las cosas que teníamos que hacer. Y que teníamos que hacer porque en el cementerio existen grandes invenciones, grandes obras de arte, grandes empresas, grandes cosas
que la gente no quiso hacer porque no tuvo la fe. Pero que tú y yo debemos irnos, señores, peladitos, vacíos de todas esas cosas, haberlas hecho. La historia de hoy es similar. La historia de hoy habla del hombre más rico del cementerio. Porque una vez alguien dijo algo muy interesante. Dijo, en el cementerio está enterrado el hombre más rico del mundo. Y alguien preguntó, ¿y quién es ese hombre más rico del mundo? ¿Cuántos quieren saber? La respuesta fue, porque cuando una persona llega al cementerio, el dinero se queda aquí, la casa se queda aquí, los títulos se quedan aquí y las posiciones se quedan aquí. La respuesta fue todos. Todos los que vamos al cementerio, todos somos ricos porque todo se queda aquí. No nos podemos llevar nada para allá. Entonces, la verdadera pregunta de la vida no es ¿cuánto acumulaste? La verdadera pregunta es ¿en qué invertimos nuestra vida? ¿En qué nosotros usamos nuestra vida? ¿En qué nosotros usamos este corazón que está latiendo ahora mismo y que seguirá latiendo? Esas respiraciones, esas ideas, esas motivaciones, esas cosas, estas posibilidades que tenemos, ¿en qué las invertimos? Y Jesús lo dijo claramente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque lo único que no se queda en la tierra es lo que se hizo para Dios. Yo creo que usted se ponga de pie en esta mañana y juntos hagamos esta declaración de fe. Una declaración de fe ante Dios. Una declaración de fe ante un Dios todopoderoso. No importa las circunstancias que estés viviendo en esta mañana, en este lugar, en esta hora donde tú estés. Quiero que juntos repitamos esto con fe. Yo no vivo para lo temporal. Yo vivo para lo eterno. Mi valor viene de Dios. Mi fe está en Dios y mi futuro está en Dios. Yo me ocuparé de lo eterno y Dios se ocupará de lo demás. En el nombre de Jesús. Y después Dios dice, hoy, como les mencionaba, sanaremos su valor. Confrontaremos nuestra ansiedad y reposicionaremos nuestro enfoque a lo eterno. Puede sentar en esta mañana maravillosa. Busque su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 25 al 33. Y yo quiero leer esta escritura. Y no la quiero poner en la pantalla, quiero que usted busque su Biblia, que usted busque el papel, que usted busque esa Biblia, sea que la tenga en el papel. Yo la prefiero así, leerla de aquí. O también puede, ¿verdad?, utilizar su aparato electrónico. Pero vamos a entrar en esa palabra, vamos a enfrentarnos a la palabra de Dios, a la palabra que no regresa vacía. Vamos a enfrentar nuestros afanes, vamos a buscar nuestro valor y vamos nosotros a reenfocar lo que Dios quiere en nuestra vida para que podamos tener esa tierra prometida que Él ha hecho. El verso 25 de Mateo capítulo 6 dice estas palabras. Por tanto, vamos a empezar en el verso 25, correcto. Por tanto, digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido que os afanáis, considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad
de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Esta es tu palabra, Señor. Tu palabra no regresa vacía. En esta mañana, Señor, invocamos tu presencia y hablamos tu palabra creyendo que tú nos concedes que le hablemos con tú de nuevo mientras tú extiendes tu mano para que se hagan tus señales, tus sanidades y tus prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Lo creemos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, en Juan capítulo 6, muchos discípulos abandonaron a Jesús. Lo abandonaron porque su palabra era fuerte. Su palabra contradecía muchas creencias que ellos tenían. No podían aguantar aquello que el Rey de Reyes y Señor de Señores vino a establecer, lo que se había perdido. Y así nos pasa a nosotros cuando somos confrontados con la palabra de Dios en medio de una circunstancia que vivimos. Circunstancia que viviremos todos los días, porque a veces la vida es como un sacapunta. Usted lo pone y le saca punta, pero ese aparatito pierde algo para poder tener la punta necesaria para escribir una historia buena para nuestra vida. Y nosotros nos enfrentamos a esas circunstancias y tenemos que enfrentarnos con una palabra que establece un significado, que establece una acción necesaria para yo poder lograr lo que esa palabra tiene para mi vida. Necesito que sea de vida eterna esa palabra. Y aquel hombre, Dios, hecho hombre, fue abandonado por muchos porque la razón fue simple. Las palabras de Jesús eran demasiado profundas para una mente enfocada en lo temporal. Para una mente enfocada en lo temporal, como vimos en el caso del hombre que creía que podía cambiar el cuarto de hotel, cuando que temporalmente no podía. Cuando vimos la vida de Alejandro Magno, que se dio cuenta de que todo lo que tenía era temporal y que iba, lo había perdido todo. Cuando vimos el caso de alguien que va a la tumba y todo tiene que quedar atrás. La razón fue simple. Las palabras de Jesús eran demasiado profundas para una mente enfocada en lo temporal. Él dijo, yo soy el pan de vida. Si no me comen, no se salvan. Son fuertes. Son palabras que confrontan. Son palabras que exigen que usted y yo, que aquellos hombres le pongan fe a lo que Él está diciendo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La multitud quería pan. La multitud buscaba señales de milagro. La multitud soluciones rápidas. Igual hoy día buscamos eso. Venimos a la iglesia a veces y queremos la solución rápida y no permanecer, como hacía Daniel y otros hombres de Dios, sino que queremos ese pan rápido. Y a veces cuando lo tenemos salimos corriendo y no perseveramos, porque nos gusta lo temporal. Gusta vernos un símbolo de M a lo lejos. Inmediatamente sabemos que con 99 centavos te van a dar una hamburguesa y tú se vas. Ese es el mundo de la comida rápida. Aquella gente quería pan, quería milagros, soluciones rápidas. Pero Jesús habló de vida eterna. Porque el Dios que tú y yo le servimos está interesado en lo permanente. Está interesado en lo eterno. Está interesado en lo que prevalecerá en tu vida y en la vida de tu familia. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Sabe? Entonces Pedro dijo unas palabras. Al darse cuenta, Pedro había conocido, le había dicho, cuando Jesús preguntó, ¿quién ustedes dicen que soy yo? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le había dicho en aquel lugar, te bendigo, Pedro, eso no te lo dijo carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, sobre esta revelación. Lo alabó por haberse dado cuenta de la eternidad del que tenemos hoy delante. Cuando usted viene aquí, usted no viene a estar en la presencia de este pastor, de esta pastora, de estos líderes. Venimos a estar en la presencia del Eterno. Venimos a estar en la presencia de aquel que todo lo llena en todo. Venimos a entrar en la presencia de nuestro Salvador, de aquel que puede cambiar y transformar nuestra vida.
¿Sabe? Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque Pedro entendió algo que muchos no entendieron. Si una palabra no conduce a lo eterno, no vale la pena seguirla. Si una palabra no conduce a lo eterno de Dios, no vale la pena seguirla. Y hermano querido, el día que usted vaya a un lugar, que usted venga a esta iglesia o a cualquier lugar y no se hable en palabras de vida eterna, no vuelva a ese lugar. Y son palabras fuertes, pero en esta iglesia pretendemos y hablamos palabras de vida eterna. Para que sea la presencia de Dios la que sea glorificada, para que sea la presencia de Dios y el Dios Todopoderoso el que se lleve la gloria, para que todos tengan que decir que Jesucristo es el Señor y que de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Pedro entendió esto y poco después Jesús comienza a enseñar cómo vive alguien que ha recibido palabras de vida eterna. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 6. Aleluya. Yo quiero que usted siga la secuencia de esta enseñanza en esta mañana, porque Dios está dando unas claves muy importantes para que tú puedas sanar tu valor, para que tú y yo podamos quitar nuestros afanes y para que nos enfoquemos claramente ante una palabra que no regresa vacía. Una palabra de vida eterna. Leímos Mateo capítulo 6. Y Jesús dice a estos hombres que estaban allí, a estos hombres que venían, ¿verdad?, del ayuno, a estos hombres que venían de escuchar de Jesús que no se hicieran tesoros en la tierra, porque donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. A unos hombres que habían escuchado de Jesús hablar de la lámpara, que la lámpara del cuerpo es el ojo, y de las riquezas. Jesús empezó a hablarles del afán y de la ansiedad. Y les decía, miren las aves del cielo. Ponme la otra diapositiva, por favor. Empezó a hablarle de las aves del cielo. Empezó a hablarle de los lirios. Y yo quiero que les presento unos lirios del jardín de la pastora Ivonne, que lo vamos a poner aquí en esta mañana. Que con la ayuda del hermano Héctor, ¿verdad que están hermosos los lirios en esta mañana? ¿Verdad que están bien bellos? ¿Verdad que sí? Jesús dijo, mire las aves del cielo. Vuestros padres celestiales las alimentan. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Porque aquí comienza el primer conflicto del alma humana. La lucha contra el valor. La lucha contra el valor. Él le dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Yo no sé cuánto es el valor que tú crees que tienes, pero yo quiero hablar de eso en esta mañana. A veces nos despreciamos a nosotros mismos por cuanto y en tanto alguien se encarga de menospreciar nuestro valor. Y le hacemos caso a esas palabras. Y le hacemos caso a esas personas. Tal vez alguien en tu vida te menospreció. Tal vez todavía te sientes menospreciado. Tal vez hay un pensamiento que te lleva ahí. Tal vez esta mañana, cuando te levantaste, y te pasa como este pastor, hay pensamientos que vienen a nuestra mente. Y a veces son pensamientos de los menospreciados. Y ahí está Jesús diciéndole, no vales más que un ave que Dios le da de comer. Dios le da de comer. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Y yo quiero que tú pienses en esta hora este concepto que Jesús está trayendo. Muchos viven intentando demostrar que valen. Y entonces buscan valor en el dinero, buscan valor en el éxito, buscan valor en el apellido, en los logros, en el reconocimiento, en la posición. Quieren ser grandes influencers, buscan valor en todas estas cosas que no son eternas, que son claramente temporales.
Pero Jesús revela algo profundamente liberador. Profundamente liberador. Tu valor no está en lo que tienes. Tu valor está en lo que Dios hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por ti se pagó caro. Cuando usted va a una tienda y quiere comprar, ¿verdad?, algo, un reloj, una prenda, un automóvil, algo, usted tiene que pagar un precio. O tiene que pagar ese precio, o lo paga en efectivo, o adquiere una deuda para pagarlo. Pero de todas maneras tiene una obligación que rendir. Y basado en esa obligación, usted tiene que pagar un precio conforme a lo que está adquiriendo. Y usted conoce que en nuestro sistema, oferta y demanda, bienes escasos cuestan más. ¿Y cuán escaso es la vida del ser humano? ¿Cuán importante es la vida del ser humano? ¿Cuán importante es la vida tuya? La vida de tu esposa, la vida de tus hijos, la vida de cada uno de nosotros, que Él dio lo mejor que tenía en la cruz del Calvario, para que en Él crea no se pierda, más tenga. Hoy yo quiero que usted lo diga fuerte en esta mañana, más tenga vida eterna. Y ahí está Dios diciéndote, tú vales mucho. Tú vales mucho. Está bueno ya de que alguien haya dicho que tú no eres el mejor guitarrista, o tal vez no eres la persona que canta mejor, o eres la persona que hace esto o lo otro. Dios decidió pagar por mí. Pagar caro, pagar lo mejor que tenía, un cuerpo sin ningún problema, un cuerpo completamente sano, un cordero que no había pecado, que no había hecho mancha, que no había hecho nada, y Él estuvo dispuesto a darse para pagar por ti, para pagar por mí. No valemos más que las aves del cielo, no valemos más que las aves del cielo. Hoy día en nuestra sociedad impera el desprecio o la misvalorización. Y Dios continúa en su palabra. Si Dios alimenta a las aves, ¿cuánto más cuidará de alguien por quien Cristo murió? Por eso cada creyente debemos recordar cada día que mi valor no viene del mundo, mi valor viene de Dios. Y Él continúa diciendo en su palabra: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido que os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Este lirio con su belleza, con su hermosura. La pastora me lo enseñaba en estos días. Mira los lirios. Porque ya Dios tenía planificado que trajéramos eso. Salomón con toda su gloria no se vistió como uno de ellos. Y nos lo regala en nuestro jardín. ¿Sabe? El segundo conflicto de que yo quiero hablar y que está en esta palabra es el conflicto del afán. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, una pulgada, algo, alguna cantidad de estatura? Y este es el segundo conflicto. Aquí vemos el valor y aquí vemos el afán. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mire, hermano querido, yo nunca seré un jugador de baloncesto profesional. Por más que me afane, no voy a medir más de los 5 pies, 7 pulgadas que mido. Puedo afanarme, puedo preocuparme, puedo hacer lo que sea, puedo gritar, puedo llorar, puedo hacer lo que sea. No voy a añadir ni un poquito a mi estatura. ¿Quién podrá hacerlo? A veces pensamos que nosotros, si nos afanamos, es que amamos. Vivimos en una sociedad donde si usted llora mucho, donde usted grita, entonces que mucho lo amaba, que mucho lo quería. Lo trató mal toda la vida, pero entonces empezó a gritar al final. Y hermano, usted podrá afanarse, usted podrá decir lo que quiera, pero Dios solamente le responde al hombre que tiene fe.
Solamente responde a la fe. Usted, hermano querido, podrá venir y llorar. Y ay, mira para allá. Y toda la cosa, etcétera, etcétera. Escúcheme bien. No va a mover a Dios. Porque solo es posible agradarlo con fe. Con fe. Puede afanarse todo lo que quiera. Puede gritar todo lo que quiera. Puede decir por qué aquellos sí y yo no. Mire, lo que tenemos que hacer es hacer acopio de la palabra de vida eterna. ¿Dónde está la gente que cesa el afán para creer la palabra de Dios, para esbozar la palabra de Dios, para adorar a Dios, para servirle, para sembrar, para dejar el afán, para seguir trabajando? Por nada estés afanoso. Nada es nada, sino sean conocidas todas nuestras peticiones ante Dios. Y la paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué se afana? ¿Por qué te afana? A veces estamos como este hombre, llorosos, encorvados. Y Jesús nos está diciendo, tú vales más que ese lirio. Ese lirio se viste mejor que lo que se vistió Salomón. ¿Por qué estás afanado? Y ahí está Jesús trayendo palabras de vida eterna ante la situación del hombre. Y el mundo tratando de jalarlo para otro lado. Tratando de dar valor donde no puede dar valor. Donde lo único que puede hacer es ofrecer algo temporal. Y tú y yo tenemos que decidir si vamos a vivir en lo temporal o vamos a vivir en lo que eternamente ha sido establecido por Dios. ¿Sabe? Vivimos en una cultura donde la ansiedad parece ser una virtud. Si alguien se preocupa mucho, se dice que es responsable. Pero Jesús revela algo sorprendente. El afán no produce nada. No produce soluciones, provisión, paz, ni sabiduría. El afán solo produce cansancio espiritual. Cansancio espiritual. Cansancio espiritual. El mundo dice, preocúpate para demostrar que te importa. Aleluya. Pero Jesús dice, confía en tu Padre. Porque preocuparte no cambia el futuro, pero confiar en Dios sí transforma el presente. Pero hay un conflicto mayor del cual yo quiero hablar en esta mañana. Porque Jesús llevó el pensamiento más lejos. Ponme la otra diapositiva, por favor. Llevó el pensamiento más lejos. Él lleva el pensamiento de decirte que tú vales más que las flores, que los pájaros. Que con el afán no se añade nada. Y te enseña la solución a este proceso. Nos enseña la solución a este proceso. Los lirios existen hoy, pero mañana desaparecen. Pero aún así Dios los viste de belleza. Este lirio va a desaparecer. Esa flor va a marchitarse, pero Dios lo viste bello anteriormente. Dios viste eso, le da belleza, le da lindura, le da hermosura, nos agrada y sin embargo va a perecer. Aún así Dios nos da a nosotros belleza, nos da a nosotros maravilla, nos da a nosotros bendición. A pesar de que sabe que somos temporales, también nos da una palabra de vida eterna para que prevalezcamos mucho más allá de ese tiempo corto que ese lirio va a vivir. Él dice, busca primero el reino de Dios. Busca primero. Jesús hace una pregunta implícita. Si Dios cuida lo temporal, ¿no cuidará lo eterno? Si Dios cuida lo temporal, ¿no va a cuidar aquello por lo cual dio su vida para hacernos vivir eternamente como Él es eterno? Porque Dios nos quiere dar de su esencia, porque nos creó a su imagen y semejanza y me quiere dar de su esencia, y su esencia es eterna, su esencia es poderosa, su esencia es ser amor, su esencia es la vida.
hace una pregunta implícita. ¿Cuidará lo eterno? Si Dios cuida lo temporal, no cuidará lo eterno. Pero este es el gran problema del ser humano. Vivimos enfocados en lo temporal, cuando fuimos creados para lo eterno. Somos extranjeros y peregrinos que vivimos aquí temporalmente para nosotros poder vivir una vida eterna. Y a veces nos cegamos en lo temporal y nos olvidamos de que fuimos creados para la vida eterna. Y estamos camino a la Semana Mayor. Camino al momento donde Él entregó su vida para sellar ese pacto de darnos vida eterna a nosotros, para resucitar el tercer día. Porque ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cuando que mi Cristo de la gloria al tercer día ha resucitado de los muertos. ¿Sabe? Vivimos enfocados en lo temporal cuando fuimos creados para lo eterno. Nos preocupamos por cosas que no cambian. Por cosas que cambian. Nos preocupamos por dinero, por ropa, por comida, por posición, por circunstancias. Pero nuestra verdadera identidad es eterna. Y claro que vamos a trabajar temporalmente en lo que nos compete. Claro que vamos a hacer actividades. Claro que vamos a bendecir. Claro que vamos a proveer para nuestra familia. Porque Él es nuestro proveedor. Porque Él es nuestro hacedor. Porque Él es aquel que nos da la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a hacerlo para darle gloria. Pero no me puedo olvidar que mi identidad es eterna. Que estoy aquí como extranjero y peregrino para una sola cosa: amar a mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, y a mi prójimo como a mí mismo, para darle la gloria a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos vinieron a darle gloria en esta mañana? Usted ve, por eso Pablo diría: las cosas que se ven son temporales. Hoy estamos viendo una iglesia, Fuente de Agua Vida de Luquillo, con una cantidad de personas, gente fiel creyendo. Pero yo veo en el nombre de Jesús cómo vienen del norte, del sur, del este, del oeste, gente joven, gente mayor también, a llevar este lugar, porque aquí se predican palabras de vida eterna. Como Dios crea pastores, trae gente a este lugar para que le demos gloria a Él, para que sigamos predicando una palabra de vida eterna. ¿Sabe? Jesús revela algo poderoso. Yo no me quedo mucho tiempo aquí esta mañana, pero hoy queremos orar también. Vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad. Él conoce la necesidad de todas estas personas, de ti. Tal vez este eres tú que está aquí en esta mañana. Conoce y nos está hablando en esta hora, y por eso escogimos esa gráfica, porque se trata de una relación personal. Se trata de una relación íntima. Se trata del que Él tiene cuidado de nosotros. Diga conmigo: Él tiene cuidado de mí. ¿Sabe? Dios no ignora tus necesidades. A veces pensamos: Dios no me dio lo que pedí. ¿Cuántos han pensado eso? Aparte de ese pastor. No, Dios no me dio lo que yo pedí. O tal vez no me lo dio cuando yo lo quería. O tal vez no me lo dio de la forma que yo pensaba. Pensamos eso a veces. Pero a veces la razón es simple. No lo necesito para cumplir mi destino. No lo necesitamos para cumplir nuestro destino. No lo necesitamos. Tal vez tu niño te pidió un arma para jugar. Un arma que disparaba tal vez balas. Y tú y yo sabemos que no se la podíamos dar, porque no podía usarlas bien. Dios no te va a dar lo que no necesitamos. ¿Sabe? Dios no siempre responde a nuestras oraciones con lo que pedimos, pero muchas veces responde con lo que sí necesitamos. A veces le pedimos a Dios: Señor, hazme más humilde, que yo no sea tan arrogante. Y pensamos que Dios nos va a dar un cubito o un litro de humildad para que nos la tomemos. No, hermano. Lo único que te van a dar es una oportunidad de ser humilde.
Es una oportunidad de sembrar aquellos que tú necesitas tener. Señor, yo quiero, hermano, yo quiero este dinero para comprar esto, para arreglar esto otro. Señor, yo quiero este dinero. Dios te va a dar una oportunidad para que tú siembres ese dinero, para que sembremos en la necesidad, para que traigamos los diezmos al alfolí, para que sembremos en la vida de alguien para poder cosechar. ¿Queremos paz? Dios te va a dar la oportunidad de darle la paz a alguien para que podamos recibir la paz. ¿Sabe? Jesús también dice algo interesante. Los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles son aquellos que no son del pueblo de Dios. Aquella gente lejana del pueblo de Dios. Aquella gente que negaba la existencia de Dios. Y Dios dice, los gentiles buscan eso mismo que tú estás pidiendo. Eso mismo que tú estás pidiendo. Los gentiles lo buscan. Es decir, el mundo vive obsesionado con lo temporal. Vive obsesionado con lo... Y hoy día con las redes sociales, todo es un Instagram, todo es un Facebook, todo es lo que dice Facebook, lo que dice aquel. Entonces cambiamos la televisión por las redes sociales. Y hacemos más caso a lo que está en las redes sociales cuando, que hermano querido, mire, lo único que le muestran a usted ahí es la cara buena, la cara simpática de lo que está pasando. Pero yo le llamo el gran mentiroso o la gran sala de mentiras que personas quieren usar. Pastor, pero también dicen cosas correctas. Sí, hermano querido, busque aquellas que están basadas en las palabras de vida eterna. ¿Sabe? Obsesionado con lo material. Te quieren robar la atención. La atención tuya es un bien que tú tienes y es tuyo solamente. Y Dios le dijo a Ezequiel en el capítulo 44, hijo de hombre, presta atención a las entradas y a la salida de la casa para que salgas del santuario. Porque cuando tú entras a esta casa y vienes a criticar, te vas a perder las palabras de vida eterna. Pero cuando tú escuchas las palabras de vida eterna, cuando penetran en tu corazón, cuando tú las llevas, cuando tú las haces, entonces saliste del santuario, de la casa de Dios, que en esta hora es casa de Dios y puerta del cielo, una vez más. ¿Sabe? Jesús dice, el creyente vive enfocado en lo eterno. Tú no puedes estar pensando en lo que te pasó a tu casa solamente ahora mismo, como si fuera eterno. Tú tienes que pensar que ya Dios está haciendo un plan poderoso, porque Él ha dicho claramente, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano querido, estamos en la antesala de la grandeza cuando creemos la palabra de vida eterna. Cuando tú y yo prestamos atención a algo, está probado científicamente que hay energía que se libera hacia eso. Y yo pudiera explicarlo esto neurocientíficamente. Y si tú quieres escuchar esa explicación, la podemos hacer. Pero la realidad es que se ha demostrado científicamente que cuando usted presta atención a algo, eso va a menear, eso va a afectar aquello a lo que tú le estás prestando atención. Y yo te pido en esta mañana que hagamos lo que hizo Jesús, que le dijo al hombre, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Ponme la otra diapositiva. Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Muchas veces buscamos todas las otras cosas porque pensamos que si las tenemos, el reino de Dios se establece en nuestra vida. No. El orden es claro. El orden está determinado. El orden está determinado por Dios. Primero el reino y luego la provisión. Primero el reino de Dios y luego la provisión. Primero ser uno sobre los cuales Dios reina. En nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. El que reina sobre tus pensamientos. El que reina sobre el dinerito, el dinero que puedas tener. El que reina sobre la propiedad que tenemos. El que reina sobre la adoración que tú tienes. El que reina y cuyo pensamiento reina y cuya palabra reina. Porque cuando el rey reina, valga la redundancia, Él establece
tu identidad y la proclama, Él te da protección, te da provisión y te proyecta a un lugar mejor. Hoy Dios nos quiere proyectar a un lugar mejor a través de su palabra de vida eterna. Hoy Dios quiere decirte claramente, primero el reino y luego la provisión. Entonces Jesús nos deja una pregunta silenciosa, una pregunta calladita, una de esas preguntas que usted se está haciendo ahora mismo. Tú que nos estás viendo también. ¿En qué estoy ocupado? ¿De qué me estoy ocupando? ¿Qué es lo que me tiene en la cabeza dando vueltas que no te quiere soltar? ¿Cuál es ese pensamiento? Que yo vengo en contra de todo pensamiento de esclavitud en el nombre de Jesús en esta mañana. ¿En qué estás ocupado? Todos estamos ocupados, algunos por sobrevivir, otros por competir, otros por preocuparse, otros por demostrar valor, porque si yo no lo demuestro, nadie lo va a ver, otros por controlar el futuro, otros por dominar una conversación. Mire, Jesús dice, ocúpate de lo eterno. Dígale a su vecino, ocúpate de lo eterno. Y más, dígaselo como diríamos en el barrio Limones de Yabucoa. Chico, deja eso ya. Ocúpate de lo eterno. ¿Le gustó esa, verdad que sí? ¿Le gustó esa, verdad que sí? Mire, ¿cuál es lo eterno? Tu relación con Dios. Que no depende de la inflación y no depende de quién está en la fortaleza. Que no depende de quién está en el Capitolio. Que no depende sino de la palabra de Dios y la fe que yo le ponga. Tu carácter. Venga los miércoles y entérese del carácter de Daniel, de un carácter de contracultura, un carácter que se estableció desde joven y fue al horno de fuego y fue a la fosa de los leones y Dios lo libró. Y yo te quiero decir, en esta mañana seamos con el carácter de Dios. ¿Sabes? Tu familia. La Biblia dice que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. A veces somos muy religiosos, muy todo, pero no proveemos para esa familia. No, en mi familia se provee y van a tener bendición y yo voy a actuar y voy a dar mi vida por ella y voy a seguir adelante porque eso es lo que mi Dios, el que me da palabra de vida eterna, me instruye que yo haga. ¿Sabe? Tu propósito. Tu propósito no es venir aquí a tocar unas letras lindas o simplemente a cantar de cierta forma o a predicar de esta manera. Mi propósito es hacer lo que Dios dice con mi vida. Hacer y llevarlo a cabo. Aunque me amenacen, aunque caiga mala gente, aunque yo me confunda, aunque en un momento dado seguiré en mi Getsemaní y yo voy a decirle a Dios, hágase tu voluntad agradable y perfecta. Ese es el propósito de esta iglesia. Este es el propósito de nuestra vida. Controla el futuro. El futuro no te va a controlar a ti. Que tu identidad de hijo de Dios, que tu experiencia no defina tu identidad, sino que tu identidad afecte tus experiencias. Que seamos la diferencia, que cuando llegues a un lugar puedas decir, yo soy hijo de Dios. Dios dice esto sobre lo que está pasando. Dios establece esto en tu palabra. Que tú no tengas temor de decir, esto es lo que dice el Señor. Porque esa palabra que no regresa vacía será acompañado de los milagros y de los prodigios de Dios en todo aquel que la declare con fe en medio de las circunstancias, en su entrar y en su salir. Sé la diferencia. Sé la diferencia de estar los muchos grandes comentaristas que todo lo critican y nada solucionan.
Hablemosles de la palabra de Dios. Hablemos de que este pueblo, esta tierra es la tierra del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Que en mi Puerto Rico, en medio del emblema del escudo, hay un Cordero que está sentado encima de la palabra de Dios. Una palabra de vida eterna. Ese es el Dios que yo le creo. Ese es el país que yo vivo. Ese es el Dios poderoso que en esta mañana hace bendiciones, prodigios, cosas enormes y bellas para ti en esta hora. Las cosas materiales cambian, las temporadas pasan, las circunstancias se transforman, pero Dios permanece. Póngase de pie en esta mañana. Ya nos vamos a ir. Hoy es un día maravilloso. Celebramos la palabra de Dios. Celebramos al Dios de la palabra. Celebramos al Dios de la palabra. Y cuando tú te ocupas de lo eterno, Dios se ocupa de lo temporal. Cuando nos ocupamos de lo eterno, Dios se ocupa de lo temporal. Y veremos el más grande avivamiento de la iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo, de todo el este de Puerto Rico, de todo el mundo entero, porque habemos gente que le creemos a la palabra de vida eterna y la vamos a llevar a donde sea que llevar, de Luquillo al mundo entero. Oh, Rabaquiananderebequeye. El Señor nos recuerda algo simple en el día de hoy. Tus problemas son temporales. Tu llamado es eterno. Por eso la voz de Cristo vuelve a decirnos, ocúpate de lo eterno. Y cuando lo hagas verás que Dios eterno se ocupará de ti. Ocúpate de tus niños pequeñitos, porque ellos tienen destino eterno. Porque ellos tienen destino eterno de un Dios todopoderoso que de tal manera nos amó para que si creemos tengamos vida eterna. Ocúpate de eterno. Oremos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra en esta mañana que ha sido predicada. Gracias por la inspiración de tu Espíritu Santo, por unas llagas que botaron sangre en aquella cruz, Dios. Juntos como iglesia, Señor, venimos a ti, Dios, y te pedimos perdón por todo momento donde hayamos hecho caso a lo temporal, donde hayamos, oh Dios, puesto eso más importante. Padre, venimos de nuevo, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Y una sola cosa hacemos. Nos estiramos hacia adelante al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor. Padre, tú le dijiste a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte y volverás y confirmarás a tus hermanos. Padre, yo oro en esta hora para que nuestra fe no falte en todo momento y que podamos, Señor, como cuerpo tuyo, derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Que podamos, Señor, Padre Todopoderoso, presentarnos ante ti como una iglesia sin doblez, limpia, sin mancha. Mira todo momento donde la presión del momento, Señor, oh Dios poderoso, nos ha motivado, guiado a mirar lo temporal ahora mismo. Hacemos un voto de fe, creyendo que buscamos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos son añadidas. Gracias, Padre. Gracias por acompañarnos en esta palabra. Oramos para que este mensaje haya bendecido tu vida, fortalecido tu fe y acercado tu corazón más a Dios. Si necesitas oración, puedes contactarnos directamente a través de Facebook e Instagram, FAV Luquillo. Y si hoy deseas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, escríbenos. Queremos orar contigo y acompañarte en este hermoso paso de fe.